Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Bueno, vamos a ver los últimos puntos del lineamiento del trabajo escrito. Esto ya está en plataforma, es para entregar la próxima semana, pero es justamente la retroalimentación de lo que hemos estado haciendo a lo largo del segundo cuatrimestre. Digo, el segundo parcial hasta el final. Tenemos aquí la portada general, tenemos la portada APA. Aquí lo único que se va a insertar es una hoja de separación con la fase en grande, bueno, con esta frase que dice fase 1, estructura, así, en letra grande centrado. Y es justamente todo lo que hemos hecho hasta ahorita, es decir, el objetivo general, y va la imagen de la taxonomía de Bloom, que es la pirámide de los 6 niveles de jerarquía de los verbos en infinitivo, seguido de en otra hoja, verbos específicos y en su redacción de al menos dos objetivos, y su imagen de la lista de verbos. Después la tabla de estado del arte, ya saben, una internacional y otra nacional. Si hay que corregir u aumentar más información, sería pertinente, porque lo que vamos a hacer a continuación en insertar las citas, pues se va a requerir. Después tenemos una tabla. La clase pasada vimos una tabla. Esta tabla solamente ustedes insertan. Esta tabla tiene que tener otra vez objetivos generales, objetivos específicos. Nuevamente, la justificación es una versión muy cortita y aquí solamente vas a mencionar la importancia o la relevancia de tu investigación y la viabilidad. Después viene otra tabla, el justificar el por qué, cuándo, dónde y por qué es importante tu investigación. Es decir, desde tú en tu carrera de mercadotecnia, de administración, de contabilidad, de, de derecho, de sistemas, el por qué es importante de investigar sobre ese tema, ¿vale? Entonces es como mucho más profundo. Aquí se menciona, esa es la diferencia es una versión corta, pero aquí es mucho más profundo, es decir, ¿por qué te motivó a hablar sobre ese tema? Va muy relacionado con tu carrera, como te comentaba, y bueno, ahí quedó. Entonces, hasta aquí la primera parte son puras tablas, hemos visto pura estructura, y es justamente la fase 1, vamos a la fase 2. Aquí vas a agregar una hoja más de separación en una letra grande que dice armado. Y aquí vamos a ir armando el manual, la información que ya tenemos, nos va a servir para terminar el manual, cómo se redacta de manera académica, lógica y pertinente, párrafos, para evitar sobre todo el plagio, lo que también se le conoce como el copy-paste. Luego entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Tenemos 6 tipos de citas, o formas, más bien. Tenemos 3 tipos de citas: cita narrativa, parantética y parafraseo, pero que a su vez tiene ciertas formas de cómo acomodar el texto. Entonces, esto ya lo hemos visto en videos anteriores, inclusive en clases anteriores, pero definitivamente digamos, nuestra guía es la Normas APA séptima edición 2020. Es lo más actual que hay en cuestión de redacción. Entonces tenemos cita textual corta, narrativa, cita textual parantética, sigue siendo corta, cita narrativa larga, cita larga parantética, parafraseo narrativo y parafraseo parantético. ¿Qué tienes que hacer ya en la segunda parte de tu trabajo? Es lo siguiente. Aquí dice referencias APA. Sí, las referencias APA también son importantes. Y ahorita vamos a ver cómo, con algún ejemplo que vamos a poner ahorita, cómo se coloca esa referencia, ¿vale? Entonces, el primer ejemplo, vamos a hacer una cita textual corta narrativa. Nuevamente, tenemos recomendación. Tengan a la mano, por favor, su manual APA.
Entonces, de hecho, también en el Word les envío la liga. No obstante, también está disponible en su, también está disponible en su biblioteca, y si no, pues está en Google. Literalmente busquen Normas APA séptima edición. Hay como varias presentaciones, de preferencia, esta es la versión corta, entonces es citando a los autores, es del Centro de Escritura Javeriano, así se llama, y es de 2020, es lo más actual que hay. Bueno, entonces hemos visto a lo largo de las clases, manual, hay formas de cómo estructurarlo. Esto también está descargado en un video explicando la forma. Por ejemplo, vas a escribir en tamaño carta, fuentes, hay varias fuentes. En este caso estamos ocupando Times New Roman número 12 puntos, interlineado de 2 puntos y sin espacio entre párrafos. Se alinea hacia la izquierda y sin justificar. Hay una sangría en la primera párrafo, en cada párrafo es de 1.27, y solamente en las referencias bibliográficas será de sangría francesa. Sus márgenes serán del 2.54. Y como ven, la paginación empieza lado superior derecho en números arábigos, como es en este caso, ¿vale? Entonces, así es de estructura. Inclusive APA te viene, te dice cómo os daban los datos de una portada. Todos son centrados. Recuerden que hasta ahorita es pura retroalimentación, y me voy directamente a las citas. Chicos, literalmente, en su página número 13, van a ubicar el primer ejemplo que les estoy pidiendo. Van a cortar y pegar la imagen en cita corta y la van a insertar en su texto, en su hoja, ¿vale? Y te está diciendo que hay que ciertas características. Dice que la cita corta es menos de 40 palabras y que además se integra dentro del párrafo y se pone comillas. Es lo único que va a llevar comillas en tu documento. He visto algunos trabajos, inclusive de tesinas, que me comillan todo, hasta el título y palabras. No, aquí únicamente las comillas se van a ocupar para literalmente cortar y pegar una parte del texto. Como pueden observar, aquí hay ciertos elementos. Tenemos la parte de un texto introductorio para darle sentido, orden de lo que vamos a hablar. Después viene el autor o autores y viene el año. La diferencia entre cita corta narrativa es que al principio se coloca, antes de citar, literalmente lo que vamos a recuperar de un texto del copy page, vamos a recuperar primero el autor. Eso es la narrativa. Primero el autor y entre paréntesis va el año. Lo que se cita menos de 40 palabras es entre comillas, y se coloca inmediatamente la página de donde se sacó la información y se cierra con con otra frase o dos líneas, tal vez, de la idea de lo que está retomando el autor. Y bueno, solamente el sistema APA, como ustedes ya lo vieron, es un sistema de autor y año, ¿vale? Y cuando son citas textuales, cuando es cita corta y cita larga, parafraseo y narrativa, pues se coloca la página. Entonces, esos son los elementos que tienen que ustedes perfectamente ubicar. De la misma manera, tenemos la cita narrativa. Entonces, la cita narrativa es igual, se coloca el texto, viene una cita, digamos, una frase introductoria de la idea de lo que estás elaborando o leyendo, se pone entre comillas, y la parentética es que todo lo que, digamos, los datos como el autor o autores, año y página, va en una sola. Y aquí seguramente surgen ciertas dudas. Maestra, ¿cómo sé qué cita usar? Bueno, en realidad la misma lectura te va diciendo. Recordemos nuevamente, la narrativa es para darle la idea al autor.
quiere resaltar lo que dice el autor de cierto tema. Digamos, citamos autores primarios. En este caso, pues es muy importante que los recuperes y que los ubiques. Pero esta es la narrativa y la parentética te vas a quedar con la idea del autor. O sea, la idea aquí es que lo que dice el autor y aquí le vas a resaltar la idea de su narrativa. Y tú decides en qué manera acomodar este punto. El caso es que sí o sí debe tener el autor, año y página, ¿vale? De la misma manera tenemos la cita larga, es uno o dos renglones para ir conectando el tema, autor y año, porque es narrativa, y como es narrativa, nuevamente al principio se coloca autor o autores y año. Recuerden que cuando es mayor a 40 palabras, se escribe aparte del texto y hay una sangría en todo el texto, ¿vale? Y después dice, se llevan, lleva el mismo tipo de letra y el interlineado sigue siendo de 2 puntos. Y bueno, y al final se coloca la página y se cierra con un texto breve, cerrando la idea de lo que estás escribiendo, dándole sentido, dándole orden. Y bueno, eso es en cita larga. Igual, es lo mismo en cita parentética larga, que es esta, justamente, pero como ustedes vieron, solamente colocaron todo entre paréntesis, autor, año y página. Y sigue siendo la sangría. Ahora, recordemos que el parafraseo, pues, es una idea de lo que dice el autor, pero con tus propias palabras. Entonces, puedes utilizar el uso de sinónimos también, pero aquí la diferencia es que como es reelaborada la cita, solamente se coloca al principio. Si es narrativo, acuérdense, si es narrativo siempre va al principio del texto del que vas a recuperar la información y es autor o autores y año, es al principio, y aquí no lleva página. Y parafraseo es al final, con todos los datos dentro, parafraseo parentético, los datos todos están dentro del paréntesis al final de la cita, ¿vale? Y son 6, como ven, esto lo hemos visto en clase y vamos a hacer un ejemplo con los mismos trabajos que han hecho sus compañeras en el proceso de trabajo. Y bueno, vamos a recuperar algún trabajo de ustedes mismos. Entonces, a ver, vamos a ver. Paso a la siguiente. Ok. Entonces, ustedes hicieron un estado del arte, hicieron sus objetivos, hicieron su investigación. Entonces, vamos a colocar uno del estado del arte. La primera. Y aquí está, es propia investigación. Ya habíamos hablado sobre la información que debe tener esta estructura y la voy a colocar justamente aquí en su trabajo de lineamientos. Denme un segundito. Y ya lo tengo ahí. Ya lo corté. Bueno, retomando el trabajo, la estructura que me van a entregar es lo siguiente. Tenemos los lineamientos aquí. Entonces, lo que se quiere hacer o aquí dentro de los lineamientos de trabajo te expone lo siguiente. Dice, de su investigación del estado del arte y del marco teórico, deberás de realizar una cita por hoja, ¿vale? Coloca la imagen en cada cita según el manual. Esto te va a servir para que ubiques cómo va. Híjole, es que no me acuerdo. Aquí está el ejemplo, ¿vale? Justamente lo que acabamos de ver con el manual APA. Y bueno, aquí de cualquier manera, nuevamente les coloco la cita del manual APA, bueno, la URL. Bueno, vamos a hacer la primera cita textual corta narrativa. Y esta información la saqué de Burciaga Cortés Anabel. A ver si es así.
Ok, es Miranda. Si no, vamos a ver a otro. A ver. Rapidito. Es este. Ok, a ver. Nuevamente vamos a, es por eso que les pedí las fichas de lectura, porque tenemos cierta información aquí que necesitamos para referenciar, referenciar su trabajo. Entonces tenemos esto y también tenemos otro autor. Antes de que sigamos con este ejercicio, otra vez me voy a regresar a la APA para que no haya ninguna situación de trabajo. A ver, denme oportunidad tantito. A ver, les coloco el manual primero. Sí, antes de ir citando, porque esto tenía que estar en algunos trabajos que les pedí y no estaba completo. Pero ahora sí lo van a requerir. Es una tabla. Bueno, chicos, recordando que la cita narrativa es la idea es la idea de resaltando la idea principal del autor, lo que dice el autor. Y aquí la parentética solamente es, no, recordamos aquí, cita narrativa, lo que dice el autor. A mí me interesa como autoridad que escribió un documento que dice el autor, y la otra, la cita parentética, es recuperar la idea. Ok, tenemos aquí las formas, como vieron, quedó claro. La primera es que la narrativa va dentro del paréntesis solamente el año, y aquí en la parentética van todos los datos. Principios del texto, final de texto. Solamente es eso. Ahora vamos con el autor. Si es solamente un autor, se permite tener un apellido o los dos apellidos, como es en este caso. Tenemos un autor y aquí se colocó los dos apellidos, y bueno, ahí según la cita narrativa parentética. Si son dos autores, se coloca Rodríguez y Sánchez, es decir, los apellidos paternos. En ocasiones, los investigadores solamente colocan un solo apellido, entonces déjenlo así. Entonces, ahí está. Y la siguiente, si son más de tres autores, se coloca el primer apellido del primer autor que aparece en tu investigación, pero se le coloca seguido et al. Esto significa en latín y otros. Entonces, aquí lo tengo más adelante. Esto es y otros, ¿vale? Entonces, para evitar, hay investigaciones que tienen más de 8, inclusive 15, más de 20 autores, y pues se va a citar todos los autores en un solo párrafo, pero aquí la cita me dice que solamente significa y otros, ¿vale? Y bueno, aquí nada más si te refieres a algún organismo internacional, como saben, no tenemos nosotros glosario, en APA no lo maneja, pero precisamente tu redacción tiene que ser tan clara que no necesitas decir, híjole, esto significa esto y está en la parte final, sino que en un primer momento se cita todo, digamos, la ONU, la UNESCO, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, y bueno, en este caso son Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS, y coma, y el año de la publicación. Ya en una siguiente cita ya no se coloca todo esto, sino la nomenclatura, únicamente lo que significa, ¿vale? Y la cita paréntetica, para que no choque con doble paréntesis, pues se ubican los corchetes. Solamente son las reglas. Entonces, ahí está. Vamos a poner un ejemplo de cómo se van a citar literalmente su trabajo. A ver, tenemos aquí unos autores y en su propio trabajo de investigación
y vamos a colocar, a ver, nuevamente, comparto su trabajo. Ojo, este trabajo lo, ustedes ya lo entregaron. Ok, chicos, tenemos aquí una investigación. Tenemos la primera ficha. Tenemos aquí el API. Acuérdense que siempre se van a colocar, ustedes siempre tienen que ya tener esto listo, que coloquen primero sus apellidos de los autores. Se divide por punto y coma y el segundo apellido. Tenemos que ubicar a Miranda, ¿vale? Tenemos un primer autor, tenemos a Santa María Fraire, Javier, Edwin, un segundo autor, y Guerrero, Balestegui, Andrés, César. Chicos, como aquí está, son tres, ya ubicamos que son tres autores, me regreso aquí justamente en esta citación. Voy a ocupar et al. Ya los ubiqué. Entonces, me regreso a esta parte de del trabajo que me van a entregar. Entonces, regresando al ejemplo de cita textual corta narrativa, al principio año, entre paréntesis cita menor de 40 palabras y al final la página, pues seguimos con esto. Entonces, ojo, sí tienen que colocar la imagen de lo que corresponde para que te vayas guiando. Entonces, nuevamente, aquí coloqué, o se colocó una primera. Como pueden observar, aquí ya se hizo la sangría, siempre es en el primer párrafo. Después tenemos, dice, el funcionamiento de las empresas se determina por varias áreas funcionales. Según Miranda, como son tres autores, dice, según Miranda et al. 2022 señala, y voy colocando en este momento voy colocando en este momento las comillas, ¿vale? Y selecciono el texto para ubicar que sea menos de 40 palabras. Y bueno, ahí lo tengo, ¿vale? Entonces, se cierra las comillas y se coloca, como estoy colocando aquí el ejemplo, la página de donde sacó la información y cierro. Entonces, vamos a leer este texto. Dice, el funcionamiento de las empresas se determina por varias áreas funcionales. Según Miranda et al. 2022, señala que el marketing relacional es un proceso que involucra la interacción entre varias áreas de la empresa con el fin de establecer relaciones sólidas y rentables, tanto para los clientes como para la empresa. Página 12. En este sentido, el área de mercadotecnia, sistemas, administración y finanzas son de suma importancia para el funcionamiento de las organizaciones. Y ahí está tu texto. Está perfecto, pero tenemos que hacer las referencias. Aquí es justamente la segunda parte, chicos. Tendrán que ustedes, yo les sugiero que lo coloquen al final de texto. Ya que hiciste esto, ya ya armaste tu primer texto bien, te vas aquí a tu menú de Word. Tenemos inicio, insertar, dibujar, diseñar, disposición y referencias. Aquí te vas a ubicar en referencias y automáticamente te dice que es APA. Pero ojo, porque hay varios estilos de escribir o de una redacción. Entre ellos está Goss, Harvard, ISO. Y bueno, pero todos, sin duda alguna, refieren a autor u año. Siempre, siempre. Entonces, pero hay una situación. Esta es sexta edición. Su Word no está actualizado a la séptima edición. Entonces, hay algunos detalles que lo tenemos que hacer de manera manual. Entonces, vamos a usar las citaciones, ¿vale? Entonces, deme un segundo. Vamos a hacer algún ajuste. Y ahorita les muestro cómo va a quedar su trabajo. Entonces, aquí. Al final de su trabajo les pedí que hicieran unas referencias. Entonces, y esto lo puedes hacer desde un principio. Al mismo tiempo que estás haciendo tus lineamientos de trabajo, en el documento hasta abajo le vas a poner referencias, ¿vale? Y ahí quedó.
así, hasta el final. Siempre va al final de tu documento las referencias bibliográficas, aunque hay una diferencia entre bibliografía y referencias. Entonces, aquí, si tú estás referenciando un autor, tiene que estar abajo, siempre. Si tú mencionas un autor que no está en tus referencias, algo está mal en tu investigación. Entonces, o nada más cortaste y pegaste y no hiciste la referencia como tal. Tiene que coincidir. Entonces, ya que se cuenta con toda una cita corta narrativa, tal cual, lo que se va a hacer es lo siguiente. Este botón aparte, le das un enter, le das insertar cita y le das agregar nueva fuente. En nueva fuente va a estar, vas a insertar, ya sabrás si es de un libro o de alguna revista. Nosotros para el estado del arte le sugerí que se hiciera una revista científica. Entonces lo puedes perfectamente ubicar ahí. Libro de la sección o un libro como tal, si es una tesis o tesina, sigue siendo libro. Entonces, ahí está, vas seleccionando esta parte y vas llenando los campos. En este caso, para agilizar, yo ya agregué los campos aquí. Entonces, ya está, es un artículo de una revista, ahí le das aquí editar, vas colocando los apellidos, ojo, vas colocando esta información, esta es la diferencia que tenemos que hacer. Aquí te aparece en este cuadro apellidos y después nombre o segundo nombre, y aquí es donde vamos a hacer la diferencia. De aquí vas a colocar aquí tu primer apellido, después el segundo apellido, aunque dice nombre, y aquí tu nombre o nombres de tus autores, ¿vale? Si son más de 2 autores, le vas a agregar y acá abajo te van a aparecer. Si solamente es un solo autor, pues solamente le das a aceptar. Después le vas colocando el título, en este caso es Marketing Relacional, las estrategias para fidelizar. Miren, aquí dice fidelizar, vamos a cambiarlo, es fidelizar al cliente a través, vamos a cambiar también esto, vamos a referir o vamos a revisar que no haya faltas de ortografía, entonces nuevamente estamos corrigiendo a través de las redes sociales. Entonces, ahí está la revista Eruditus y el año 2022, pero le vas a dar un clic aquí y más abajo le vas a colocar el volumen y el número. Esto va a aparecer en la portada de tu investigación. Si fue preferentemente de una revista científica, pues ahí está. Después tenemos las páginas, es de el 1 a la 26. Ahí está. No siempre es así, hay revistas o fragmentos de revistas que vas a ocupar, que es la página 230 a la 322, por ejemplo. Y más adelante, chicos, le van bajando, y esto sí es importante que lo coloques. Año en que realizaste la consulta, el mes que realizaste la consulta y el año y la URL de la revista. Entonces, ya que tienes esos datos, copiaste y pegaste, le das a aceptar. Le das que sí, y te va a aparecer así tal cual, pero automáticamente Word lo que te coloca aquí es que te lo coloca como parentética y te coloca todos los autores. Y según APA te está diciendo que no, que a partir de 3 autores tienes que colocar el et al. Lo que tienes que hacer a continuación es lo siguiente. Es necesario colocar estas fichas porque le vas a dar aquí un clic. Ya que tienes estos datos en esta parte, te vas a colocar hasta el final de tu documento, ¿vale? Y te comentaba que le pusieras referencias. Le das un clic y aquí abajo está bibliografía. Le das bibliografía como tal y le das en el primer clic. Y te aparece la bibliografía hecha. De aquí es la primera. Yo ya tengo una de más que ahorita vamos a ver, pero está Miranda, Santa María y Guerrero. Es justamente lo que acabamos de hacer. Y cada vez que tú vas colocando una bibliografía, tienes que actualizarla.
Entonces, automáticamente te coloca una sangría francesa. Es justamente esto. Tú ya no le tienes que mover absolutamente nada. Esa es como la magia de hacer o de llenar bien tus referencias. Ahora, yo coloqué esto aquí retomando lo que es el estado del arte. Pero una vez que ya lo tengas y ya te diste cuenta que sí está tu cita, le das un clic aquí. Ojo, si tú la revisas y tienes alguna falta de ortografía o algún dato que te faltó colocarlo, simplemente le colocas a editar fuente, te aparece nuevamente este menú de diálogo y vas como haciendo los cambios pertinentes y les vas dando a aceptar, ¿vale? Ahora bien, ya una vez que esté bien y sabes que tu cita está bien, no necesitas volver a llenar. Si nuevamente recuperas de estos autores otra frase, otra página, otra información que para ti es valiosa, no es necesario que vuelvas a citar. Entonces, no es necesario que vuelvas a llenar esta tabla, ya la tienes. Ahora bien, para hacer esto, ¿y qué hago mis loquitos? Y le das un clic aquí y le das aquí convertir, un clic convertir en cita de texto estático, ¿vale? Y ya, desapareció la cita. Listo. Oiga, Miss, pero ¿cómo le hago? Porque tengo que cambiarlo y ya lo borré. Nuevamente le das aquí un clic en insertar cita y ya se va guardando automáticamente en tu documento. Y aquí le doy un clic y ahí está, me apareció nuevamente Miranda, le vamos a dar un clic aquí. Si quiero editar, pues, por ejemplo, aquí está Adriana, se me fue como un Maribel, me fue como una L, ¿vale? Entonces le doy a aceptar, le dice que si quieres actualizar el documento, le dices que sí y listo. Vuelvas a hacer los cambios y vas a convertir, actualizar bibliografía, porque hiciste un cambio, te va a cambiar abajo la referencia bibliográfica que hiciste y te lo va a actualizar automáticamente. También la magia de esto es que cada vez que vas utilizando un nuevo autor como tal, vas a tener la actualización. Es decir, tú ya no necesitas ni siquiera acomodarlos en orden alfabético, te lo da automáticamente. Vamos a convertir en texto estático y ahí está, ¿vale? Entonces, precisamente para eso fueron también las tablas, para que una vez que tengas la información, como te dice la fase, ya nos vamos al armado. Entonces, esto es parte del estado del arte. Vámonos con otro ejemplo y para esto va a ser va a ser de el marco teórico. Entonces, por aquí tengo su otra información. Ojo, hay libros electrónicos, como ya lo vimos, pero hay libros que son, que son físicos, entonces evidentemente no vas a poner la URL. Entonces aquí tenemos ya los datos de la parte de su estado no, este es del marco teórico y vamos a hacer para ejemplificar lo siguiente, una cita larga parentética. Entonces, recordamos, aquí son dos autores. Tenemos acuérdense, hay que cambiarlo porque primero hay que ubicar los apellidos, es Macía, tal vez le pongo ahí un marcador y Santoja, ¿vale? Entonces, ya coloqué esta parte, colocamos su respectivo acento y ya tenemos dos autores ahí. Y nuevamente tenemos el año, tenemos la publicación, la editorial y el año. Entonces, me regreso nuevamente a esta parte. Les decía que es importante en su trabajo que coloques la imagen que corresponde a cada cita para que te sirva de idea principal o de guía para la reelaboración de con tu propia información tienes que armar tu trabajo. Entonces vamos a hacer aquí el ejemplo de que es cita larga parentética. Esta te dice que no lleva comillas, que se cita aparte el texto y además viene una sangría, como puedes ver aquí, y al final viene autor o autores, año y página.
¿vale? Entonces, inclusive las comas son importantes y los puntos. Y bueno, este tema es de, ya que tenemos primero en nuestra lectura esta parte de la ficha, aquí ya tenemos estos datos, ahí los tenemos bien, vamos a insertarlo acá. Habla sobre las redes sociales, entonces vamos a ir armando cómo quedó el texto aquí. Entonces, de la siguiente manera. Dice, el uso de las redes sociales llegó para quedarse. Cada vez más usuarios utilizan las redes para comunicarse. Y es como la primera parte del texto, un puntito y aparte. Todo esto que te refiere como más de 40 palabras, te indica lo siguiente. Cada vez son más, a ver, aquí, selecciono y recupera una información. Dice, cada vez más son los usuarios que utilizan YouTube como canal de entretenimiento. El número de usuarios que acceden directamente a su página principal o a través de la aplicación móvil se aplica de un año a otro. Por este motivo, YouTube es una escaparate a tener una cuenta para la empresa. Esto lo dice, como son dos autores, dice Macía y Santoja, 2018, retomando esta parte, punto, no, perdón, aquí es coma, 130, bueno, y las páginas, pudiera ser así, y que aquí son dos, se encontró en la siguiente página lo otro, entonces se recupera de dos páginas, perfecto, y abajo cierro con un comentario. YouTube es la plataforma es la plataforma más usada, le vamos a quitar, más usada a nivel mundial porque comunica en tiempo sincrónico y asincrónico. Y punto. Y listo. Y sigo con otra citación. Ahora, nuevamente, me coloco, ya una vez que vi que tiene todas las características y que cumple con esta parte de la citación, ahora sí me voy a referencias, vuelvo a insertar agregar una nueva fuente, te va a aparecer nuevamente el cuadro, este es de un libro, este menú va llenando es de un libro y va llenando cada información aquí. Autor, le vas a dar un clic aquí, apellido paterno, apellido materno, otra vez, aunque diga nombres, y aquí nombres, le das a aceptar. Entonces, o si no, agregar. Si van dos autores, pues vas llenándolo cada cuadrito. Ahora, para efectos de esto, pues yo ya lo llené. Aquí está, no es cierto, no es Antoja. Vamos a colocar al otro autor, es Macía y Santoja. Y como ven, este está bien, solamente que pues me hace falta algunos elementos como la página y pues el símbolo de... Vamos a quitar este símbolo porque es como de Estados Unidos y en México pues se ocupa literalmente la Y. Entonces, vamos a hacer algunos cambios, así. Vamos a editar fuente o ya que está bien los datos, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el autor, tenemos el título, marketing en las redes sociales, es 2018, España, editorial es Difusora Larus, le das un clic aquí y es necesario hasta abajo colocar el año, el mes y el día de consulta, ¿vale? Le das aceptar y ya quedó. Y solamente le das actualizar bibliografía porque acabamos de insertar una nueva información. Nos vamos hasta abajo verificando que sí exista, aquí está. Y como ven, te lo acomodan en orden alfabético. Listo. Ya que está, le doy un clic aquí y le doy aquí un texto. Le doy aquí donde dice convertir en texto estático y lo borro. Listo, solamente es para colocar las referencias. Y nuevamente tu texto, todo tu texto, pues ya no va a tener como, inclusive, sería bueno ya dejar estas imágenes y digamos el primer armado de tu, miren, aquí hay también está la sangría.
Podría ser que el primer párrafo es cita corta narrativa, la segunda es parentética, la tercera es larga, la cuarta es parafraseo, y vas colocando esta información y esto enriquece tu trabajo, que se vea como que se utilizaron este tipo de fuentes. Entonces, esto es lo que vas a entregar en tu trabajo. Realmente solamente es colocar las fuentes de acuerdo a tu investigación. Y bueno, tienes una semana para trabajar en ello, ¿vale? Aunque realmente sí lo puedes tener ahí a la mano. Bueno, por mi parte es todo. Les deseo excelente inicio de semana. Hasta luego. Bye.